años el audiovisual en Córdoba. Nos parecía importante trabajarlo a partir de una técnica que implica la puesta en común y la ubicación territorial, ¿sí? Y yo le decía a Andrea, la característica de Córdoba es que en un mismo sujeto hay como 3 o 4 pertenencias, ¿sí? Hacer cine en Córdoba no es solo estar en un lugar, sino estar en distintos lugares. Seguramente también esto sucede en Buenos Aires, pero acá es como muy típico, muy característico, porque una de las cosas que tenemos es que Córdoba ha generado en distintos momentos espacios de encuentros asociativos para poner en juego cuestiones que tengan que ver con demandas, luchas, búsquedas para concretar realmente prácticas de cine en Córdoba, y se ha hecho durante años. Entonces, en ese marco, cada uno de ustedes se ha puesto distintos ponchos para pelear distintas batallas. Hoy no hay una batalla, hay simplemente ponernos en común. Y por ahí conocer cosas que no sabemos que están sucediendo, y a veces suceden en el barrio de al lado. Entonces también eso me pareció importante, ¿no? Pues nada, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Te dejo con Andrés. Y estaré haciendo picotazos ahí también. La verdad, haremos todos. Es más, de eso se trata. Yo lamento que estén todos sentados ahí, yo esté sentada acá, si quieren acercarse más. Igual la idea de no poner la silla cerca del mapa es para que podamos estar tranquilos dibujando sin la silla, ¿no? Pero creo que la idea más importante es comprender que nuestra metodología les dice desde el vamos que nosotros no somos detentores del saber, sino agentes que contribuimos a una producción de conocimiento que en este caso va a ser colectivo. ¿Sí? ¿Y por qué 2 mapas de la ciudad de Córdoba? No porque no conozcamos la ciudad de Córdoba, sino porque no conocemos exactamente algo que es el territorio audiovisual de la ciudad de Córdoba. Entonces, quiero recuperar de esta forma así rápida esta definición de Milton, según la cual el territorio es un espacio socialmente construido entre todos. Y por eso estamos acá en Ruedo, ¿no? Evidentemente, nosotras, como les pasé en el resumen del proyecto, la idea es trabajar con una hipótesis muy grande, que la voy a tirar así, ¿sí? La imaginamos entre todos, que es que existe un nuevo tercer cine en campo. Esto retomando la vieja definición de Solana Cieguetino en hacia un tercer cine del año 68, ¿no? Ellos sucintamente decían que el primer cine era el cine industrial, el segundo cine era el cine de autor, y el tercer cine era un cine que partía de cara al colectivo, que no se importaba por el autor, sino por grupos de producción, que no importaba el producto en sí, sino el proceso que había que atravesar para llegar hacia la película, y sobre todo toda la riqueza que hay en esos procesos. Creemos que este cine, el nuevo tercer cine, apunta a lo que Guattari llama de una revolución molecular. Es una revolución que sucede en la subjetividad social, en la experiencia de cada sujeto a partir de que puede contar su historia, con sus medios técnicos y su punto de vista. Lo que nos interesa, como si estuviéramos hablándole a un marciano, describir en qué lugares se produce cine en Córdoba y en qué lugares se exhibe cine en Córdoba. Por eso hay 2 mapas. Así que bueno, un poco esa es la actividad. ¿Qué cine se hace? ¿Dónde se ve cine en Córdoba? Así que bueno, basta de hablar yo porque si no nos vamos a aburrir mucho. Bueno, les invito, dejo estas pautas acá. No, porque cuando le cae, estamos a la altura de acá, perdón, esta es la Julia Roca cuando. Y esta es la Prida. Hago una línea. Pero bajo qué fabricación. Son todos. Y de las opciones que No, está bien. Mira, Sí, pero es como que. acá está. Claro, ¿quién es? La universidad produce, ¿dónde? En la universidad. Ahí va, bueno, el don. Y no, le ponen también En la S también.
pero no se llama Magnesia, ahora es... El festival va a ser listas, hay gente que escribe un artículo y de hecho la idea es la Ciudad de las Artes y la Sala Fariña que se improvisó como sala de exhibición del festival. ¿Cómo era el estudio de...? Sí, después hicimos estudiar. Porque hay estudios de tratamiento. La Lumière Acá estaría el... Ah, ¿esta es la Roberto Quiló? Pero ¿cómo hacemos para...? O sea, porque esto se pasa a los... Busca las salas en el Google y después las lleva a la Claro, está como entre Alberdi y Santana. El gordo del mapa. No es la primera vez que nos está pasando, no se preocupen. De las dos Esa sería la isla de los Palos. Esta sería la Plaza de España, ¿verdad? Che, y el Centro Cultural Córdoba también tiene sus actividades. También Teatro Córdoba. Tipo lo de Rosendo. Centro Cultural Córdoba es con la entrada. Hay una propuesta de hacer una manifestación. Probablemente se haga ahí. Pero no está pasando la manera de recuerdo. Empezaron la proyección. Abrieron con un documental. Estas otras partes, ¿te acuerdas? Documental. Ah, ¿cómo? El verde era la locación, ¿no? El verde, sí, el territorio, el lugar, los lugares. Porque, por ejemplo, el Chazó acá sería la película de Taller. Claro. Que esté la donando y Claro, está pero más faltaría el centro cultural. No es lo mismo que en realidad está fuera del mapa. Sí, que como Como que lo tenemos que hablar. No, el nombre es otro nombre. Villa Allende para eso. Centro cultural. No sé, lo leamos. Bueno, si ha habido alguna protección en los últimos 5 años, sí, muy ocasionalmente. Bueno, hagamos un cierre entre todos para ir a disfrutar de este sol hermoso. Y me llama muchísimo la atención la similaridad que hay geográficamente hablando de la producción y de la exhibición. Realmente llama poderosamente la atención. Acá la gente que ha hecho muy bien de dibujarse en sus lugares. Por eso los levanto para que vean. No sé si quieren acercarse y ver a grosso modo cómo quedó la vista general. Acá la compañera decía, me resisto a creer que está todo lo que hay. Y sí, la verdad es que Sí, yo me resisto. Cuanto más para resistirse, porque también es importante entender que como metodología no busca la exhaustividad, sino justamente lo conectivo. tiene similitud en la ramificación, digamos así. Exacto. La producción y Y exhibición. la exhibición. Es decir, podemos- En paralelo los dos. Igual, a grandes rasgos, si agrupamos a todas como lo hicimos, nos damos cuenta que hay áreas geográficas de vacancia. ¿Qué pasa en esa brutal.
Y otra cosa que para mí no es casual que esto sea un Villa Libertador, Sí. es blanco de intervención comunitaria de los 50, digamos, es un espacio popular, súper popular, tiene ahí toda una cultura del asistencialismo, de la asistencia, de las experiencias de intervención de todos los colores. Desde los 50, 60 te diría. 50, 60. Claro, digo. Y que ahí se identifican los dos lugares. Desde los curas tercermundistas, desde ahí, digamos, muchísimo trabajo claro, muchísimo laburo comunitario en esa zona que tiene ¿cuántos habitantes? 250.000 Claro, es una ciudad en sí misma. Es una ciudad en una ciudad. Bueno, que Joffre de hecho es como ese micro, que es como también Claro, micro, ¿no? De esas generaciones. por eso me decía, Por eso es impresionante vernos Joffre estaba así. Como síntoma de interpretar esto, como síntoma de qué cosa. Y básicamente el cine es muy independiente. En Córdoba me parece, es decir, no hay grandes productoras, no es Buenos Aires. La producción es mucho más pequeña y mucho sobre los pequeños grupos que empujan, ¿no? Que por ahí reciben dinero del Inca y por ahí se hace pulmón. Así que esas son las características de un tipo de cine que se está realizando, ¿no? Es decir, y no por casualidad la universidad es el centro de esto, es decir, son los casi 10.000 estudiantes de cine, hoy egresados, licenciados, etcétera, pero que son los que están generando la movida. Entonces, pero todavía eso no se traduce ni se puede traducir de acuerdo a las políticas que se están implementando. Porque no es una casualidad que cortan la ley audiovisual, es decir, en las provincias lo estamos sintiendo, las asociaciones provinciales como un gran déficit, se siente, hay en este momento, tanto en lo ficcional como en lo documental, y lo conocerás porque en la mesa del ficcional, en este momento donde están productores, realizadores, etcétera, están planteando que hay un parate muy fuerte, que hay una subejecución del dinero del Inca, y entonces que realmente hay mucha preocupación. La renuncia de la DAC al Consejo Asesor ya y bueno, y documentalista, un documento muy fuerte de la semana pasada en que está expresando esto. Así que en realidad las provincias hemos vivido de 10 años últimos donde se ha producido en todo el país, pero como hecho nuevo, como hecho totalmente nuevo. Y en este momento hay un corte y un gran interrogante. ¿Qué va a ocurrir? A mí, disputas de espacios, resistencias, yo me quedé un poco con el comentario que hiciste vos, tuviste la intuición de decir, se hace mucho cine en donde viven estudiantes. ¿No? En un momento vos dijiste que no te resultaba, te llamaba la atención, que los lugares de exhibición y los lugares de producción coinciden con los lugares de la juventud. Y los lugares culturales, ¿no? Los lugares culturales, ¿no? Entonces hablar de juventud, universidad y producción cultural, estamos hablando de un trío que parece que camina juntos, ¿no? Bueno, yo lo comento como para observar en términos de políticas públicas qué es lo que viene desde la juventud, desde políticas de la juventud, ¿no? De cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, hemos comentado el conectar, ¿no? Yo quería hacer un comentario, me parece que hace un ratito la profesora dijo que éramos la segunda provincia en producción y justamente en relación a dónde es el epicentro de producción, exhibición, etc. Me parece que vivimos en un país donde los mismos esquemas se repiten en distintos niveles. Así como Buenos Aires es el epicentro de producción y de exhibición del país y el resto del país está dibujado, ese mismo esquema se repite en nuestra provincia, entonces en la capital, es el centro y el resto de la provincia sabemos poco y nada, y ese mismo esquema se reproduce en la provincia, en el centro de la ciudad y el resto. Entonces me parece que ahí está un poco... Por lógica que hay que romper, ¿no? No, obviamente sí, pero me parece que ahí está el porqué, digamos, que hay una zona más densa. Sí, pero en eso yo no puedo desconocer los años del fomento, porque se transformó la dinámica de producción. Ahora se vuelve a detener seguramente, pero el fomento de la televisión y el cambio de la ley de cine, del fomento del Inca fue transformó, digamos que yo estudié hace 20 años y el horizonte de posibilidades de filmar no tenía ni por asomo lo que hoy significa para un estudiante que cursó en los 2000, 2015, 2010. Digo, el escenario de producción es absolutamente otro.
Entonces, y eso es un impacto que, no sé, pues Marta, vos podés decir mucho más, pero digo, antes teníamos realizadores aislados, alguien que encontró una beta, que, no sé, Tintín en sus 3 películas, no sé quién más así, digo, porque digo, hay como 2 generaciones, las políticas públicas se transformaron en el escenario de producción y el campo de la promoción cultural, siempre ha sido un espacio de resistencia en la crisis, que también con las políticas públicas se vio alimentado y promovido y desarrollado, pero si no, cuando el Estado estuvo chiquito y cuando vuelve a ser chiquito, ese se vuelve el espacio de resistencia y la circulación de los canales periféricos, ya no se disputa la centralidad de las pantallas y se disputa la periferia, pero digo, ahí hay como dos grandes mapas de sentidos, de esquemas de producción, de lógicas de producción que se solapan. Claro. Por eso yo digo, lo que decíamos hoy, las escuelas se volvieron espacios de producción audiovisual. Eso, además de la digitalización, son las políticas públicas. Claro. Digo, que las casas sean espacios de producción es porque había plata y tecnología para filmar. Digo, coincido totalmente con lo que dice Alicia, pero lo que él señala también es cierto. Es decir, hay un centralismo que lo repetimos inclusive al interior de cada provincia. Y entonces, por ejemplo, Canal 9 Proa Centro, que está atrás de la sierra, está pensando también, bueno, hacemos películas, pero ¿quiénes la ven? Porque ahí es toda una pelea, la cuota de pantalla, por ejemplo, en la ley de Córdoba no hay cuota de pantalla. Es decir, no estamos exigiendo que nuestras películas la vean nuestros espectadores. A mí me parece, con respecto a lo que estaba comentando el público, que hay una zona sensible a la cual hay que volver a preguntarse y replanteársela. A mí me parece que hubiera 2 públicos, el cinéfilo y el pochonguero. Creo que seguir sosteniendo esa dualidad significa varias cosas. Primero, un error conceptual terrible y segundo, una incapacidad de poder establecer nuevas estrategias. Entonces nos limitamos porque hay como un pensamiento que llega hasta qué quiero producir y muy difícilmente sigue considerando quiénes pueden verlo, quiénes les interesaría verlo. Hay una dificultad para idear y para contar lo propio, la experiencia de la cotidianeidad. O sea, lo vemos, todos los que tenemos alguna experiencia de ayudantía en la facu, hemos asistido, hemos acompañado procesos de guionado donde los trabajos son un remedio de la película del mainstream, digamos, ¿no? Entonces, también hay una dificultad conceptual de apropiarse de las realidades y de pensar lo que pasa entre las personas que tenés al lado Yo creo que cuando estamos más dentro del campo del cine comunitario, estamos aceptando más el proceso cinematográfico per se, que pensando exactamente en el producto final. Claro. Por eso mismo que también el público se te escapa del razonamiento, ¿no? Porque está importando más el proceso en sí, ¿no? Y creo que el cine comunitario se define mucho por esa cuestión del proceso, ¿no? De poner un grupo de gente en un proceso de trabajo, que es muy distinto que ponerlo a fabricar un espectáculo. Que me queda, digamos, como una pica de esta cuestión de la distribución. Sí, Sergio no quiere hablar de la distribución porque de Villa Libertador, sobre todo. A mí me quedó, digamos, como una reflexión sin concluir. Esta cuestión de que así como Villa Libertador hay decenas de barrios donde de alguna forma eso que se busca a la hora de ir a hacer un proceso cinematográfico en ese barrio, también se puede dar en esos otros lugares. ¿Por qué sí lo podemos ver acá concretamente? Porque hay una tendencia a hacer ese tipo de trabajo ahí. Yo me había quedado pensando, a mí me parece, o sea, es una zona donde no hay mucha organización o proceso organizativo, como en Villa Libertador, como la zona norte. Entonces me parece, los estudiantes cuando llegan, ¿dónde hacen pie? Donde hay una organización que los recibe, hay acuerdos, ¿no es cierto? Y eso me parece, tiene que ver con que justamente para que sea cine comunitario tiene que tener esto del proceso, y el proceso se da cuando hay un trabajo con vecinos, claro. Hay una construcción previa, ¿no? Claro, en esta zona
yo pensaba, digo, de la gente que conozco, no hay, no conozco todo el barrio, pero como que... Pero yo digo, Servicio Libertador, Bella Vista, Argüello, sí. San Vicente. Claro. Son las zonas que tradicionalmente tienen un entramado social mucho más complejo, mucho más trama de organizaciones abiertas. Y para mí es algo exactamente eso. Es importante advertir todo esto porque se dan cuenta de que estamos hablando de las articulaciones en las cuales nace el cine comunitario, ¿no? Y escúchenme, si vemos por ejemplo este mapa de la distribución, ¿no sería interesante por ejemplo pensar un circuito de distribución propio de la ciudad de Córdoba? Yo creo que implicaría pensar la distribución de una manera radicalmente distinta a como se piensa. Que de hecho la palabra exhibición es una palabra que ya connota la unidireccionalidad, es alguien que le muestra algo a otro. Yo creo que más que exhibición deberíamos pensar más instancias de intercambio entre productores. Algo que sea, que tienda más a una construcción en red y intercambio de discursos entre pares. Bueno, por ahí es el momento donde empecemos a valorar, a poner en valor esos discursos hechos por personas que uno produce en Villa Libertador y otro produce en Argüello y otro... Yo pensaba pero digo, también pensar, porque lo comunitario no necesariamente se produce para ser exhibido, hay que también pensar en eso, digamos, ¿para qué producir un cine comunitario? A veces es para dinamizar procesos más para dentro de la comunidad, o para bien. Esa problemática que un poco se decía antes, de que cuando uno produce ya sabiendo para quién hace, no me parece digamos, un tema menor que de todas estas 60 películas o de todos estos largometrajes que de alguna forma nos enorgullecen tanto. La gran mayoría no tiene como destinatario como Buenos Aires o los festivales del mundo. No, es que en ese sentido, digamos, de esas 60 películas que nosotros estamos hablando, yo diría de que, no sé, 50 responden a al segundo cine, el cine de autor, sí. Y en el cual, digamos, la mayoría, todos intentamos ese reconocimiento, entonces ese reconocimiento implica festivales y demás, y a veces importa un poco que una película se vea, y yo creo que de las restantes debe haber 2 o 3 que están pensadas para que sean vistas por el público. Imaginando lo siguiente, ¿cuántas habré visto yo de esas 60 películas? ¿Cuántas habré cada uno de nosotros? ¿Cuántas habremos visto? Muchas.